David, nosotros planteábamos la necesidad, tal como usted lo dice, de la ley para poner en ejecución lo que es el referéndum. Pero hablábamos al mismo tiempo de que un diputado, un senador, puede someter el proyecto al hemiciclo, discutirlo, sin que la iniciativa salga realmente del Poder Ejecutivo. Ahora, planteamos al mismo tiempo el involucramiento de la sociedad civil. ¿Para qué? Para presionar para que esta ley pueda ser sancionada o sometida o discutida, si es sometida, en el legislativo. Lo que ocurre es que los órganos colegiados son una especie de parlamento, de congreso de las instituciones administrativas. Y dado el caciquismo, el personalismo, el autoritarismo predominante en República Dominicana, se entiende que son potalitas, son personas que están pintadas ahí y que no tienen ningún criterio. Para llenar requisitos. Excepto en el sector empresarial, que tiene una dinámica de que hace valer sus prerrogativas. Y de algún modo la partidocracia dominicana, cuando tiene interés en un tema, ellos hacen valer su prerrogativa. Pero no existe una ley que regule eso. Y sobre todo, por ejemplo, en la superintendencia de banco, en la Junta Monetaria, en el Indotel, en Proconsumidor, en todos los órganos, en el sector eléctrico, en Protecon, en donde hay órganos colegiados, no existen mecanismos válidos para que cada uno de los integrantes de esos consejos vaya a llevar allí la voz de su sector y sobre todo para que se levante en acta con la posición que cada miembro sostenga, porque por ejemplo se debe evaluar el desempeño de esos representantes, que es gravísimo. Por ejemplo, en la CISARRIL, el sector salud, usted sabe que el sector empresarial las hay. Y en el Consejo de la Seguridad Social también. También, y entonces no se conoce, el público no conoce las resoluciones que se levantan, ni la posición que llevan allí los representantes de gremios, sean médicos o los que representan a los usuarios o consumidores del servicio de salud o del derecho de salud. Entonces esa ley vendría a fortalecer a los órganos colegiados, o lo que es lo mismo, a darle calidad a nuestra democracia, porque formalmente están ahí, pero no hay un contenido prevalente, cierto, conciso, donde cada sector esté debidamente representado. Entonces, por ejemplo, los consumidores o usuarios, ¿qué es lo que ocurre de manera ordinaria? Que el presidente de la República se abroga la facultad de poner a un político de su agrado, a un subalterno suyo, a representar a X o Y sector. Exceptuando el empresarial, que con el sector empresarial no juegan, pero con los demás sectores sí hay una mala práctica en ese sentido que disminuye la calidad de nuestra democracia. Entonces eso hace necesaria la aprobación de una ley que regule el funcionamiento de los órganos colegiados a los fines de que estos organismos, que son la democracia, son el parlamento de las instituciones privadas, funcionen como debe ser y conforme a su ley habilitante. Pero hay que verlo en dos vertientes eso. No tan solo la imposición que usted señala que hace el presidente de la República cuando designa a un político o un allegado en una posición de un consejo, sino también los mecanismos que utilizan ciertos sectores, en el caso empresarial, para mantener control de las instituciones. En el caso que señalaba Cárdenas del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se da el caso de que los miembros de ese consejo tienen derecho a veto. Entonces, para tú aprobar algo, realmente eso es una traba, porque el sector empresarial veta cualquier iniciativa que beneficie al consumidor final. Entonces, eso crea un problema. Ese derecho a veto, a vetarlo, debe de ser exclusivo cuando son tripartitos que participa el gobierno, al sector gobierno o al sector que aplica la mayoría, pero no a los sectores que son los intermediarios que se están beneficiando en el caso puntual. Y que eso debe de contemplarse entonces en una eventual ley. Y evitar ese tipo de distorsión, porque es una distorsión realmente. Y de ahí la necesidad de publicidad, democracia, de la transparencia, de que eso se aire y que se entienda, porque una vez usted deja que la democracia tenga calidad, eso se resuelve prácticamente automáticamente, porque incluso los valores, los principios
y la ética que debe de tener todo representante en la sociedad democrática se contrapesan, se hacen públicos, y muchas de las travesuras y de la diablura, como esa que ustedes mencionan, esos sectores serían incapaces de un escenario abierto presentarlo. Sí, porque quedan evidenciados. Quedan evidenciados, y entonces esto es una traba para la democracia. Yo le voy a poner otro ejemplo sobresaliente. Aquí tenemos una excelente ley de bolsa de valores. Sin embargo, no se transparenta la manera en cómo se ponen a la venta acciones en los puestos de venta de ciertas empresas. Ahí se requiere que el órgano regulador de esa área airee y que haya una política pública encaminado a que, por ejemplo, Cualquier ciudadano puede acceder. a esa y participar y comprar acciones. Claro, claro. Eso permitiría un capitalismo con rostro humano, donde todos seríamos parte de la vida empresarial, y no solo la oligarquía dominicana y extranjera controlaría las empresas. Sí, porque dominicanas. la tendencia Entonces, es que se haga a través de las bolsas de valores. Claro. De los puestos Claro. de bolsa. Y- Pero también el ciudadano puede acceder teniendo siempre la información. Que yo Eso. pueda ver una información, acceso a una información en un portal, y yo ver el comportamiento de una empresa y digo, me interesa invertir Y ahí. que el Estado te garantice. Y que el Estado te garantice. Porque esa es la función de Esa eso. es la democracia. Ahora hay un aspecto importante, es que en estos consejos, fulano, perencejo, sutanejo, es miembro de ese consejo, representa a sector o a sectores, Entre comillas. pero ocurre que ellos toman decisiones contrario A los intereses. a los de la empresa. intereses que supuestamente que representan. que es lo mismo que yo digo en el caso de los legisladores. Señores, pero tú votas por un legislador, tú Y- votas a un legislador, ¿y qué ocurre? Porque ese legislador te ofrece una cosa y No, otra. pero cuando oye, ocupa la pero Y política. la ¿qué única ocurre? garantía que tú tienes es el voto. No, El voto. ¿qué Y Y sentido? mañana, entonces él va ya Cambia el discurso. al Congreso y cambia el y discurso. hace lo que le da la gana ya, sin consultarme a mí, porque yo voté, o fulano, perencejo, o miles de personas votaron, porque tú representas a ese sector. Pero no lo, no Entonces, lo ¿para toma en qué- cuenta, para no qué lo tú lo consulta, eliges? no lo Ese consulta es a la el hora de tema. tomar. Entonces nos está faltando calidad en la democracia. Hay una ley que regule el procedimiento en los órganos colegiados. Podría darle calidad. Claro, a la claro, democracia. de participación, porque el caso se da mucho en los consejos donde Ahora- hay representaciones de los trabajadores. Los supuestos sindicatos de trabajadores que representan a los trabajadores no representan a ningún trabajador, Ni la clase media tampoco. ni a la clase media. Al final hacen y se despliegan a los intereses de los empresarios. Y eso lo Esa es sabe la todo el mundo. realidad. Entonces, ¿y cómo tú puedes realmente revocar eso o actuar en ese sentido? No hay Con forma. una ley que regule, y también con que el juez o los jueces, llegado el caso de que haya que llevarlo a un tribunal, también te garanticen tu derecho, y que tú tienes derecho a una democracia con calidad y Claro. con consecuencias. Esa es la realidad de esa Y situación. para eso no se requiere de una reforma constitucional, sino de aprobar esas leyes adjetivas que están pendientes. Por eso que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuántas leyes están pendientes después de la aprobación de la Constitución del 2010? Hay como Unas 77, porque se han aprobado algunas, y otros dicen que deberían ser unas 100. Es decir, o hay sea, que otra- queda como 30 leyes pendientes. No, 77. 77. Wow, por mucho trabajo que Pero tiene el mucho. Congreso. Entonces, razón tuvo el presidente al pedirle a los congresistas que agilizaran su trabajo, que realmente se pierde mucho tiempo en aprobando resoluciones para declarar a una persona y cosas, cuando hay trabajo fundamental que hay que hacer. Así Bueno, es. lamentablemente no agotó el tiempo Bueno, de esta entrevista. La invitación Un queda placer. abierta como siempre. un Tema placer muy estar con interesante ustedes. con el profesor David Lao. Siempre quedan cosas, temas en el tintero. La invitación la dejaremos abierta para otra ocasión. Y a ustedes, amigos, tenemos mucho más en Pulso Nacional.